Buenas noches, muchas gracias a Barricada TV por escuchar nuestra versión. Bueno, la situación del presidente Castillo es que se le ha impuesto prisión preventiva imputándole delito de rebelión por un hecho atípico. Es decir, se está calificando el mensaje brindado por él el 7 de diciembre ante las cámaras de televisión como si esto constituyera delito de rebelión. Pero la descripción legal del delito de rebelión implica necesariamente un alzamiento en armas. Entonces, ese elemento está ausente en estos hechos que se le imputan y por lo tanto se le está imponiendo prisión preventiva a alguien por un hecho que no constituye delito. Entonces, se ha apelado esa prisión preventiva, la Corte Suprema lo ha confirmado, como defensa hemos interpuesto un recurso de casación, hasta la fecha no programan la audiencia para la vista de esta casación. Entonces, y además se ha suprimido, en el caso de él, el antejuicio político, que es una prerrogativa que como presidente de la República le asistía. La Constitución Política del Perú prevé que a un presidente de la República no se le puede pasar al sistema de justicia común sin previamente hacerle un juzgamiento político en el Congreso, y eso no ha ocurrido. Entonces, creemos de que a partir del 7 de diciembre en el Perú no existe Estado de Derecho. Simplemente se actúa por consigna política de un grupo que tiene como rostro visible a Dina Boluarte y que ejerce una dictadura, y eso va a tener su correlato con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son las muertes que se vienen causando. Al presidente Pedro Castillo lo mantiene la dictadura incomunicado, no cuenta con acceso a comunicación telefónica, ni siquiera para comunicarse con sus familiares más cercanos, sus padres que están en Puña, que es su lugar natal, que es muy lejos de Lima, ni su esposa y sus hijos que se encuentran exiliados en México. Sin embargo, en otras circunstancias, digamos, el señor Fujimori ha contado siempre con comunicación telefónica, el señor Ollanta, cuando le impusieron prisión preventiva en ese mismo lugar, al día siguiente ya tenía a disposición un teléfono para hacer llamadas. Cada pronunciamiento en el exterior o comunicados de la defensa son motivo de hostigamientos y amenazas contra el presidente Castillo. Siempre le están amenazando o anunciando que lo van a llevar a otro penal de máxima seguridad. Esa es la situación, ¿no? La dictadura no tiene, digamos, límites, no tiene escrúpulos, no duda en violentar derechos, en amenazar, y esa es la situación que se encuentra él y se encuentra el Perú. Bien, Wilfredo, nos escribiste una serie de irregularidades como lo del antejuicio, ¿no?, que era un derecho que él tenía que no le dieron lugar. En concreto, la situación judicial legal, ¿qué se espera? ¿Qué cabría esperar vos desde tu lugar de defensor? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué esperan para continuar? ¿Cuáles serían las siguientes acciones en este complicado marco para llevar adelante? El que haya posibilidades de administración de justicia o de un proceso con garantías pasa ya porque la sociedad peruana y el pueblo en su conjunto rescaten el sistema judicial de las garras de la dictadura. Todo indica que el Poder Judicial o está sometido o es parte de la dictadura, porque ninguna de las resoluciones que emite tiene amparo legal alguno. Entonces, la Administración de Justicia está secuestrada, tiene que ser rescatada por el pueblo, que es finalmente el destinatario final
porque se supone que se tiene que administrar justicia en nombre del pueblo, no de una tiranía, no de un grupito que pretende concretizar aquí sus propios y mezquinos intereses. Bien, en lo que es el proceso que estuvieron haciendo para que el presidente fuera destituido, fueron alrededor de 3 procesos de vacancia, en donde, bueno, el último resultó este saldo de estar destituido y apresado Castillo. Pero desde la derecha ellos argumentan que es un proceso que fue una respuesta a un intento de golpe perpetrado por el mismo Castillo. En principio, ¿cuál sería tu contraargumento a esa acusación? Y también preguntarte, válida la respuesta, en el proceso de vacancia, ¿cuál fue el rol del fujimorismo en este proceso? Y obviamente, ¿qué es lo que está haciendo ahora, no? Bueno, claro, la derecha, la dictadura y todos, digamos, el aparato mediático a su servicio, insertan la leyenda de que Castillo dio un golpe para ocultar y tapar que el golpe viene desde que Castillo fue declarado ganador de la segunda vuelta de las elecciones. Es decir, antes que asuma la presidencia de Castillo, ya le estaban dando un golpe electoral, ¿no? El sector fujimorista y toda la coalición de derecha no quisieron reconocer el triunfo de Castillo. Y eso ya es el inicio, son los actos preparatorios del golpe, que va a continuar a través del golpe parlamentario, que era suministrado por un golpe fiscal, y obviamente los medios, grandes medios de comunicación van a trabajar sostenidamente en este golpe como un aparato de propaganda que todos y cada uno de los días que ha gobernado Castillo le dedicaban las primeras planas para decirle desde corrupto, bruto, terrorista, etcétera. Era una campaña sostenida de demolición donde se han distribuido roles y eso lo han rematado el 7 de diciembre. El presidente Castillo no dio ningún golpe. Lo que hizo fue, ante ya el inminente remate del golpe, salir a hacer un pronunciamiento político precisamente para recoger el clamor popular, el clamor que le transmitían los pobladores a cada lugar que llegaba, le exigían: presidente Castillo, cierre el Congreso, cierre el Congreso. Eso es el clamor que le exigían, ¿no? Y entonces lo que hizo él fue, como un acto final ante esta situación ya acercado, pronunciarse recogiendo ese clamor. Y un golpe se prepara, ¿no? Un golpe requiere de previas coordinaciones. ¿Dónde? ¿No? ¿Con quién? O sea, finalmente se vio que esto finalmente fue algo declarativo. No es pues un golpe ni es delito de rebelión como ellos sostienen. Bien, Wilfredo, volviendo un poquito a las calles, porque vos estabas hablando de que la gente le decía al propio Castillo que cierre el Congreso ante esta situación de estar asediado, hablando de la legitimidad. ¿Se condice la versión del fujimorismo que pervive en el Congreso con el discurso mediático, con lo que realmente sucede en las manifestaciones de apoyo? ¿Son dos dimensiones que van por carriles distintos? ¿Cómo ves esto? No, digamos el discurso, digamos, del fujimorismo y su comparsa, y que es el mismo que tienen los grandes medios, que de pasada ya nadie los lee. La gente prefiere los medios alternativos.
O sea, ya nadie los lee, pero bueno, es un negocio que tienen ellos. Y claro, hacen una narrativa de las cosas bastante cínica. Por ejemplo, respecto a las muertes, difunden ellos que las muertes han sido causadas por los mismos manifestantes. Cosa realmente insostenible. Todas las necropsias indican que los pobladores han muerto por proyectiles de armas de fuego que utilizan los fusiles de guerra, fusiles de asalto para guerra convencional, que utilizan las Fuerzas Armadas y ciertos aparatos de élite de la Policía Nacional. Entonces, incluso dicen de que las personas con las huaracas que se lanzan piedras, con eso le han ocasionado la muerte, pero ninguna necropsia dice eso, pero sin embargo lo difunden y lo difunden. Por ejemplo, ha salido una encuestadora hace 2 semanas que indica que el 90% quiere el cierre del Congreso. Entonces, ellos no tienen respaldo alguno. O sea, si usted... y por eso es que incluso no salen a preguntar a la gente en las calles. O sea, no digo ya a la gente que esté protestando, a la gente que esté en un mercado, comprando, vendiendo, no le preguntan porque todos en general repudian, están hartos de Dina Boluarte y del Congreso. Todos claman cuándo va a renunciar esta señora que está causando tantas muertes. Pero los medios, que ya no cumplen un rol de prensa, cumplen un escandaloso papel de propagandistas, ¿no? Realmente, si Joseph Goebbels viviera, de inmediato los reclutaría y seguramente que les ofrecería el doble del sueldo por lo pérfidos y mentirosos que son. Ellos mismos se han desprestigiado, ¿no? No se hace ninguna encuesta, por ejemplo, sobre la aprobación que la gente le da a la prensa, a la gran prensa. Seguramente saldrían muy magullados ellos, ¿no? Bien, Wilfredo, antes de la última pregunta, una cosita que quedó ahí sobre lo que decías. ¿Por qué crees que Dina Boluarte, al asumir el lugar luego del derrocamiento de Pedro Castillo, no convoca de forma urgente unas elecciones? ¿Por qué y qué intereses estarían en juego ahí para prolongarse en el poder? Sí, bueno, como parte del golpe se vinieron dando una serie de normas ya totalmente estrambóticas, como por ejemplo que el Congreso hizo modificaciones a la Constitución, por ejemplo, para prohibir que se haga asamblea constituyente. Esto no se ha visto en ninguna parte del mundo ni de la historia. Eso no se le ha ocurrido ni al más cruel de los dictadores. Entonces, con Dina Boluarte han ido negociando estos grupos que representan intereses. Hay cuestiones que hay que reconocerle al presidente Pedro Castillo, y como acá en Buenos Aires y como en Lima, a veces se suele decir que los mejores analistas políticos están entre los amigos taxistas, ¿no? Y una vez un taxista me dijo, ¿sabe cuándo Castillo se puso la soga al cuello? Cuando él les cobró las deudas tributarias a las grandes empresas, miles de millones de dólares de evasión de impuestos que ningún otro gobierno se atrevió a cobrarles. Y claro, esto pesa. Y el otro tema es que se negó hasta el final a darles millonarios contratos de publicidad a los grandes medios de prensa, y que ahora Dina Boluarte sí se los ha dado, les ha repartido el dinero a manos llenas, y por eso están con ella. Se iban a renegociar los contratos mineros, las concesiones, precisamente las protestas han estallado allí. Entonces hay grandes intereses en juego, aparte de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Hay bastantes indicios de que quien ha coordinado el golpe es la embajadora de Estados Unidos. La señora Dina Boluarte habla de injerencia extranjera cuando algún mandatario se solidariza
por el derecho a la vida, pero sin embargo ella fue citada 2 días antes a la embajada norteamericana para coordinar con la señora Kena, que es la embajadora norteamericana, y ahora está pidiendo que ingresen tropas extranjeras, por favor. Entonces, ella sí quiere la injerencia externa, pero ya a más del armamento de guerra con el que cuentan y todo ese poder de fuego que lo están desatando contra nuestra gente, que ha insurgido desarmadamente, es una rebelión sin armas o una insurgencia sin armas del pueblo, y quieren traer además a las tropas norteamericanas. ¿Para qué? ¿Qué es? O sea, ¿a dónde llega esta situación ya rayana en un ánimo de exterminio, de desangrar más a nuestro país? Entonces, lo que se necesita más bien en el Perú es menos armas y, digamos, un poco de paz, de honestidad, de diálogo, y ese diálogo pasa por la premisa de que la señora Boluarte ya renuncie y el Congreso decida irse de una vez. No es casual de que hayan programado elecciones de cada un año. Ellos quieren dejar todo preparado para un fraude que asegure el triunfo para la derecha. No hay otra explicación. La última tenemos, Carla. Sí, efectivamente, algo estabas contando sobre la injerencia internacional, pero vos viniste por la cumbre de CELAC. ¿Cuál es tu reflexión a partir de lo que se dijo en esta cumbre sobre Perú? Si para vos fue suficiente, teniendo en cuenta que hubo procesos de similar característica dentro de lo que es el territorio latinoamericano. Bueno, pienso de que dada la intervención norteamericana en el golpe de Estado derechista en el Perú, un golpe de largo aliento, pienso de que Perú está siendo utilizado como una especie de ensayo, de plan piloto, para ver cómo les ha resultado y querer aplicar esa fórmula en otros países de América Latina. Entonces, sí, si bien hay situaciones que también el presidente Castillo ha agradecido y ha saludado las posturas del presidente Boric, de la presidenta Xiomara Castro de Honduras y de ya otros mandatarios que ya tenían una posición firme, entre ellos el presidente Fernández, de condena a la dictadura y a sus crímenes. Bueno, lo idóneo hubiera sido que esa condena hubiera sido unánime. Hay otros gobiernos que todavía están, no sé, ¿qué esperan? Que hayan más muertos. Ya vamos con 65 muertos. Y preocupante también los gobiernos que siguen vendiéndole, o los estados que siguen vendiéndole material represivo. Nosotros, bueno, exhortamos a los gobiernos de España, de Brasil y al propio Estados Unidos que dejen de venderle armamento y material represivo a la dictadura. Eso causa muertes. Y hay una especial situación en Brasil, ¿no? Esperamos de que el pueblo, los sindicatos puedan hacer reflexionar a su gobierno. Se habla mucho del intento de golpe en Brasil, pero muchos que condenan el golpe en Brasil callan ante la situación de un golpe sangriento en el Perú. Y entonces creo que debe haber más coherencia en ese sentido. Sin embargo, en la CELAC social creo que ha sido unánime el rechazo a la dictadura y además solidarizándose con el exigir una sanción para los culpables de esta matanza, la libertad del presidente Castillo y además el tema de la restitución, porque es un proceso de vacancia viciado. Entonces nosotros sostenemos que corresponde la restitución. Los pueblos del sur han planteado la restitución del presidente Castillo y hemos encontrado muchas voces en la CELAC social que coinciden con ese planteamiento. Es la impresión que tenemos. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos y por supuesto que estas cámaras estarán siempre a disposición, Wilfredo. Nosotros muy agradecidos en nombre del pueblo peruano, del presidente Castillo,
y también siempre a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al pueblo argentino. De verdad, siempre hemos tenido una historia en común bastante recíproca entre los pueblos y esta vez no es la excepción. O sea, yo percibo en todo lugar en que estoy una preocupación, un sentimiento de solidaridad con los duros momentos que está pasando el pueblo peruano.